La descarbonización, el cambio climático, la sequía, son los temas que se están hablando el día de hoy. Justamente el presidente Piñera está en Nueva York, donde se está llevando esta cumbre sobre cambio climático impulsada por la ONU. De este tema vamos a conversar junto a Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenas noches. Le agradecemos por haber concurrido a nuestra invitación acá en TV Senado y bueno, queremos preguntarle cómo es que ustedes se toman, ¿no es cierto?, este anuncio que hace el presidente de un poco liderar la iniciativa de varios países, de más de 60 países, de descarbonizar al año 2050. ¿Es congruente con lo que se está haciendo en Chile, con las medidas que también se han anunciado, más en un plazo más mediano, al 2024, 2025, que es lo que también se ha hecho, pero que también ha recibido algunas críticas, que al parecer no se alcanzaría a llegar con lo que se pretende? Bueno, yo creo que hay que separar los anuncios de las medidas para lograr esos anuncios. Y yo creo que el anuncio del presidente Piñera ya en junio de este año, que ha repetido hoy día en la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas, el día de ayer, es positivo. O sea, que Chile se comprometa a ser carbono neutral para el año 2050, eso significa que todo lo que vamos a estar emitiendo va a ser absorbido por las masas vegetacionales. Es una buena noticia ser carbono neutral el año 2050 y está en línea con lo que ha solicitado la comunidad científica en el sentido de poder ser carbono neutral al año 2050 para que la temperatura no suba más de 1,5 grados más. Entonces creemos que el anuncio es positivo. En el fondo es salvar el planeta, porque claro, que suba la temperatura, siga subiendo ya. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros vemos este objetivo, anuncio de carbono neutralidad, y vemos las medidas que se han anunciado, no les da el ancho. Porque lo que anuncia el presidente Piñera en el mes de junio es que se van a cerrar solamente 8 de las carboneras más viejas, sobre 40 años, al año 2025. Y todas las demás al 2040. Entonces, tenemos cierta certeza al año 2025 de esas 8 porque se firmaron acuerdos, pero el resto al 2040 es demasiado largo. Y por otro lado, no hay nada escrito con las empresas, sino que dice el presidente y anuncia de que los gobiernos del futuro se sentarán cada 5 años para ver qué compromiso de descarbonización tienen las empresas. Entonces, la verdad es que eso no corresponde a la política pública. La política pública es que tú estableces un cronograma de descarbonización en el sector eléctrico y tú dices ya, para el año 2030, 2035, etcétera, se cierran o reconvierten todas las carboneras y puede que tú no nombres las plantas, pero tú vas a decir usted cierre 25, 40, 50, 60 y 100% de sus carboneras y eso tiene que quedar en un cronograma, en una ley, en un reglamento, en una ley con un transitorio, como por ejemplo fue cuando el año 2008 se estableció la ley para las energías renovables, solar, eólica, se estableció. Chile va a tener una meta de 10% de energía renovable en el año 2025 obligatoria. Y después, unos años después, el gobierno de turno, el siguiente, dijo no, la meta va a ser 20% al año 2025 y si no, había que pagar multa, etcétera. Entonces, tú tienes que dejar un cronograma, si quieres una política de Estado, a través de más de un gobierno, tú tienes que dejar un cronograma con un transitorio y ciertas obligaciones de etapas de cumplimiento. Porque ese compromiso de cara al 2040 parece más bien, no sé si en blanco decirlo así, totalmente en blanco. Pero el tema es que uno no hay ve ningún documento de respaldo. Que incluso las centrales que se comprometen para cerrar el 2024 podrían cerrar antes y las que se comprometen al 2040 también podrían hacerlo antes y no habría ningún problema. Entonces hay muchas que están obsoletas y que a lo mejor se podría hacer esto ya. ¿Por qué prolongarlo más entonces, no? Mira, nosotros creemos que hay falta un liderazgo en la política pública. Ninguna política pública puede estar sometida a lo que las empresas te van a ofrecer. Eso no es política pública, eso es política privada, lo que sea, pero un Estado y la política pública, en virtud del bien común de descarbonizar, debe tomar un liderazgo y debe decir cuándo quiere descarbonizar. Y en el caso de Chile, particularmente, que tenemos 28 carboneras, entre las cuales las 7
son sobre 40 años. Por lo tanto, ya recuperaron la inversión, están funcionando muy poco porque emiten mucho. Entonces, esas ya debieran haberse cerrado ya, ahora, porque ya se recuperó la inversión. Tenemos otras 7 que tienen sobre 25 años y por lo tanto ya pagaron su inversión y perfectamente se podría decir, mira, al 2025, ustedes que ya pagaron su inversión, que ya tienen sobre 20, 25 años, cerrarán eso. Y el resto, las últimas 7, porque tenemos 28, 3 por 7, ¿no es cierto? 28, las últimas 7 que tienen todavía 5, 4, bueno, al año 2030, que cumplen y que recuperan su inversión, se cierran, pero en el fondo tú debieras como Estado, con un liderazgo, tú generar en relación a las capacidades de estas empresas, poder tener un cronograma y que los gobiernos del futuro sepan que tienen que, dentro de sus obligaciones, cumplir este cronograma. Principalmente porque además, porque los dueños de estas 28 termoeléctricas son solo 4 empresas. Son 3 empresas internacionales, AES de Estados Unidos, Engie en Francia, Enel de Italia, que tienen plantas en todo el mundo y que tienen la capacidad económica y técnica de hacer una transición dentro de su marco de negocio, y una central de Colbún, del grupo Mate, que no vamos a decir que es un grupo que no tiene capacidad ni técnica ni económica para reemplazar esa central por otra cosa. Entonces, nosotros decimos en términos así de chiste, bueno, esto es un desayuno con Piñera en el cual estas 4 empresas que tienen el poder económico y técnico lo pueden hacer perfectamente. No es que le estemos pidiendo a la señora Juanita que cambie la estructura de su casa o que se cambie a otra tecnología. Porque además son las centrales que son responsables de las emisiones, de la mayoría de las emisiones contaminantes, bueno, y además de que están presentes coincidentemente en las llamadas zonas de sacrificio. Exactamente. Hoy día, si tú te vas al sector eléctrico y pones todas las emisiones de CO2 y pones las carboneras, vas a ver que las 28 carboneras significan el 91% de todas las emisiones de CO2 de todo el parque eléctrico nacional. O sea, sacamos las 28 carboneras y nos quedamos con un parque eléctrico limpio. Lo mismo para contaminantes locales, por ejemplo, para el caso de Puchuncaví, Quintero, para el caso de Huasco. En general, las cifras proyectadas de contaminantes locales como material particulado, dióxido de azufre, es el 97% de las emisiones de dióxido de azufre. Es el 88% del material particulado. Es decir, nos evitaríamos las zonas de sacrificio, se cumplirían las normas, se cumplirían los planes de descontaminación local y nos evitaríamos nuevos episodios de intoxicación, como en el caso de Puchuncaví Quintero, o las alarmantes cifras de muerte y de hospitalizaciones en el caso de comunas como Tocopilla y Huasco. Y enfermedades, todo lo que está ocurriendo allí, y que además, bueno, hay un anuncio de bajar, ¿no es cierto?, de cerrar algunas centrales, pero se suma otra, la de Mejillones, que usted me explicaba que se da una situación parecida y que también tiene un complejo industrial que genera mucha contaminación. Bueno, es súper complicado porque también está este anuncio del presidente y un programa de descarbonización, y inmediatamente una empresa anuncia el cierre de 2 centrales, Tocopilla 12 y Tocopilla 13. Que ambas suman 150 megawatts, menos de carbón. Aplauso. Pero inmediatamente la misma empresa inaugura una central de 375 megawatts. Por lo tanto, sumando y restando, y todos los chilenos ya aprendimos a sumar y a restar, sumando y restando, después del anuncio del presidente de descarbonización, tenemos 250 megawatts más de carbón que antes del anuncio. Entonces, aquí hay un tema como de discurso por un lado y de lo que ocurre en la realidad por otro, y nosotros creemos que tanto el gobierno como las empresas tienen que hacerse cargo de que si van a hablar de descarbonización vamos a tener menos megawatts de carbón y no más, que es lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día, 24 de septiembre, tenemos 250 megas más de carbón instalado que el día 4 de junio cuando se anunció la descarbonización. Y eso es grave. Tal vez este es el momento de muchas personas que están tomando un liderazgo a nivel de cambio climático. Greta Thunberg está siendo muy escuchada ahora, pero como ella hay muchos otros que antes también han llevado esta bandera por largo tiempo. Yo quería preguntarle a usted, Sara Larraín, como directora de Chile Sustentable,
considerando todos estos factores, lo que ocurre con la sequía, con el calentamiento global, ¿vamos a llegar tarde definitivamente con todas estas medidas? Porque pareciera ser que se requiere un cambio realmente mayor y pareciera que no se ven las voluntades para en el fondo salvar el planeta. Puede que la reacción sea demasiado tardía. Bueno, yo creo que una primera cosa de honestidad y de sinceridad política que hay que señalarle a la comunidad nacional es que estamos tarde. Y estamos tarde porque lo que se está jugando con los compromisos del Acuerdo de París es para que la temperatura no suba más de 2 grados. Pero la Convención de Cambio Climático, cuando se firmó el año 92, era para revertir el cambio climático. O sea, era para no aumentar ni siquiera 1. Y hoy día ya aumentamos, no cumplimos la convención y ya aumentamos 1 grado más. En este minuto, a nivel planetario, la temperatura promedio es 1 grado más. Y por lo tanto, los compromisos del Acuerdo de París es para que no suba más de 2 grados. Entonces, ya estamos atrasados para revertir el cambio climático. Pero además, los compromisos del Acuerdo de París no son suficientes para que la temperatura se estabilice en más 2. Los científicos inmediatamente sumaron todos los compromisos de Chile, Alemania, Estados Unidos, China y todo lo demás, y da como 3,5 grados más. Y por eso que el secretario general de Naciones Unidas no esperó a la COP25 en diciembre en Chile, sino que llamó a una reunión de la acción climática en septiembre para pedirle a los gobiernos más ambición, porque con los compromisos que hay hoy día no alcanza. Entonces estamos atrasados, yo creo, y esperamos que el secretario general de Naciones Unidas esta semana tenga posibilidad y logre ambición de los distintos países, porque si no, no vamos a lograr la temperatura en más 2 grados, sino que vamos a tener que aceptar los tremendos desastres ambientales y sociales que significan una temperatura mayor que eso. A los que Chile además queda muy expuesto, según bueno, todo Chile lo que Chile es súper vulnerable. La principal vulnerabilidad de Chile es el agua. Hoy día, con 1 grado más de temperatura planetaria, y en Chile estamos con prácticamente desde la zona del Maule hacia el norte, toda la zona central y la zona norte con emergencia hídrica. Y obviamente estamos en la mitad de la tendencia. Tenemos un problema de derretimiento de glaciares, que es nuestro respaldo, que alimenta los caudales de los ríos. Entonces, claramente tenemos una obligación de reducir emisiones, pero también tenemos una obligación de acelerar reformas como la del Código de Agua, acelerar la aprobación de una ley que proteja los glaciares, porque nos vamos a tener que adaptar a una situación más seca, con menos agua. Y obviamente, dicen los mineros, bueno, pero es que no se pueden proteger los glaciares porque no vamos a poder seguir con la minería tal cual como hoy día. Pero obviamente como país podemos vivir con un poco menos de cobre, pero no podemos vivir con menos agua. Entonces yo creo que también se va a sincerar un poco la discusión y cuáles son realmente los objetivos esenciales para que Chile realmente pueda sufrir el mínimo de las consecuencias y de los impactos que trae el cambio climático. Y muchos de los que ya se están viendo con lo que usted mencionaba, con la ganadería, que también hablaba el ministro de Agricultura, más de 500.000 animales podrían estarse viendo afectados en Chile, entonces es una situación bastante severa que se está viendo ya y bueno, se espera también que exista una reacción mucho más potente en este tema. Sara Larraín, le agradecemos por haber compartido con nosotros, alcanzamos a abordar, bueno, cambio climático, descarbonización, algo hablamos también de sequía, que son parte de las cosas que se va a ver enfrentado el planeta en caso de que no se tomen decisiones más ambiciosas. Muchas gracias y esperamos que el Senado tome un protagonismo importante, porque una cosa es el Ejecutivo, pero acá la acción política del Parlamento es absolutamente esencial para acelerar las metas y los compromisos con el objeto de que hayan los mínimos impactos de este fenómeno del cambio climático. Hay una norma, entiendo, de las centrales que podría, digamos, tener relación precisamente con el Parlamento, de la que usted hablaba. Claramente el Parlamento podría establecer una ley con un cronograma de cierre de centrales a carbón, tal como lo hizo para energías renovables. El Parlamento puede señalar claramente un diálogo con el Ejecutivo de mejorar las normas. El Parlamento puede mejorar el impuesto verde a las emisiones porque va a estar votando en las próximas semanas la reforma tributaria y ahí está el impuesto verde. Entonces, este Parlamento no es que tenga que estar mirando lo que está haciendo el Ejecutivo. Este Parlamento tiene muchas de las soluciones en sus manos.
está tramitando una ley de protección de glaciares, está tramitando hace 8 años una reforma al Código de Agua. Entonces este Parlamento tiene un protagonismo y tiene que empoderarse con ese protagonismo para acelerar y empujar a que el gobierno acelere las políticas públicas que son absolutamente esenciales y urgentes. De hecho, hay voces que dicen que estos temas van a marcar el debate presupuestario que se viene en los próximos meses. Exactamente. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Nosotros los invitamos ahora a que esta entrevista también la pueden revisar en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile, y por cierto, todas las novedades que nos ha dejado esta Comisión de Medio Ambiente con la invitada de hoy, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. Por cierto, también los invitamos a que la puedan revisar en Senado Noticias.